Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como les había dicho el sábado pasado, lo que vamos a estar aprendiendo en esta predicación es la importancia que tiene la lectura de la palabra, la lectura de las escrituras de Dios. Y para eso vamos a comprender primero que hay una doctrina que se llama la Biblia es suficiente o la suficiencia de la Biblia. Para eso nos vamos a basar en dos versículos y en esta primera parte vamos a hacerlo a través del Salmo 19. Así que estaría bueno que, bueno, si están en su casa ahí con el celu, que busquen en su Biblia el Salmo 19. Yo lo voy a ir leyendo también. Y el Salmo 19 dice de esta manera: Las obras y la palabra de Dios. 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Versículo 6. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Versículo 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Bueno, sobre este salmo, chicos, vamos a basar nuestro aprendizaje y lo que el Señor también nos quiere decir. Antes de comenzar, les voy a hacer un cuestionario para darle un poco la introducción a ver qué es realmente lo que consideramos como la suficiencia de la Biblia o si realmente la Biblia es suficiente. ¿Alguna vez se han preguntado si la Biblia realmente puede ser de ayuda para nosotros? Si nos puede ayudar en nuestros problemas más profundos como el miedo, la depresión, la ansiedad, problemas con las tentaciones, el sexo, con quién debo casarme o qué carrera debo seguir. Si alguna vez te hiciste estas preguntas, seguramente como cristiano también estás preguntando si la Biblia te puede responder estas cosas. Y si estás luchando para saber qué decisión tenés que tomar, y a veces me ha pasado también, como seguramente a ustedes, bueno, a ver, voy a buscar en la Biblia de qué forma Dios me puede ayudar. O a veces voy y pregunto a alguna persona que me pueda dar una mano. Las preguntas que les quiero hacer son las siguientes. ¿De verdad la Biblia puede ayudarme en todas estas cosas? ¿Alguna vez hemos querido tener una palabra como especial de parte de Dios? ¿Una respuesta clara de Dios? Algo así como un rayo mágico que nos ilumine y nos diga, bueno, esto es lo que tenés que hacer. La enseñanza sobre el Señor, la enseñanza del Señor, debe ser actualizada. Hay algo que ya está pasado de moda, por ejemplo, sobre el matrimonio homosexual, que muchas veces lo hemos hablado. Si hoy el mundo ya avanzó, está en otra etapa, ¿por qué Dios y la Biblia se han quedado en el tiempo? O las relaciones extramatrimoniales, si ya, no sé, muchos de nuestros amigos ya han tenido relaciones sexuales, o tal vez otros están pensándolo, ¿por qué la Biblia no se actualiza o se amolda a lo que está pasando? ¿O será bueno eliminar algo de la Biblia para que sea más agradable, para que no sea tan dura a los oídos de las personas?
¿O se ha sentido a veces que la Biblia no es suficiente para vivir una vida de fe en un mundo que es tan difícil y a veces no entendemos todo lo que pasa? Bueno, si alguna vez te hiciste alguna de estas preguntas y alguna de estas preguntas las respondiste con un sí, entonces es porque todavía no tenemos claro esta doctrina que es la suficiencia de la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender algunas cosas previas para poder confiar en que realmente la Biblia es suficiente. En primer lugar, la inspiración. Hay muchas personas que se desvían de esto, de este concepto, y si nosotros creemos realmente que la Biblia es inspirada por Dios, lo cual esto indica que Dios en algunos casos, por ejemplo, dictó directamente a algunos de los profetas lo que tenían que escribir, y en otros casos el Espíritu Santo inspira a las personas que fueron los autores de la Biblia, por ejemplo, para escribir la historia, los hechos de lo que fue sucediendo y lo que tenían que decirle al pueblo de Dios en ese momento. Pero muchas personas creen que es inspirada, pero no creen que es suficiente. Entonces empiezan a buscar información en otros lugares, como en libros o tal vez en otras religiones o en otras personas también. Y ahí es cuando cometemos el primer error, dejar de confiar primeramente en la Biblia. Eso es lo que no tenemos que hacer, ¿no? Desviarnos de esa suficiencia. Ahora, la pregunta o la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es, si es suficiente, entonces, ¿para qué es suficiente? Bueno, para responder esa pregunta, lo primero que quiero que veamos es lo que nosotros en la iglesia, a la que nosotros formamos parte, nosotros tenemos una confesión de fe a la cual nosotros nos apoyamos, por decirlo de alguna manera, y confiamos en esa. Para que lo sepan más o menos bien, esa confesión de fe es la Confesión de Fe de Londres de 1689, que es de los bautistas, ¿sí? Nosotros pertenecemos a una iglesia que es de una denominación y somos bautistas. Y les voy a leer qué es lo que dice en esta confesión. En el capítulo número 1, en el párrafo número 1, sobre las escrituras puntualmente es el primer punto que trata y dice así: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Entonces, es suficiente para salvación, para la vida en comunión con Dios y en comunión con los hermanos. O sea, para darle gloria a Dios Padre mediante nuestra vida como personas y como cristianos. Entonces, ¿para qué es suficiente? Y si es suficiente, entonces, ¿para qué es? Bueno, para estas cosas. Para salvación, para tener comunión con Dios y con los hermanos. Bien, como vimos, lo que dice la definición es que es una regla. Pero la regla que está expuesta en la palabra puede estar totalmente explícita, o sea, muy clara, o de manera implícita. Fíjense cómo dice el párrafo número 6 de este capítulo de la declaración de fe. Dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o implícitamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Es que hay mandamientos que están muy claros, pero hay otros que podemos empezar a deducirlos. Por ejemplo, un mandamiento muy claro es que no tenemos que robar. Pero, por ejemplo, nosotros solemos entrar a internet y a veces vamos a descargar algún material que sea importante. Un libro, por ejemplo, o música, o algo que queramos descargar. Pero nos damos cuenta que ese material tiene lo que nosotros llamamos el derecho de autor. ¿Qué significa eso? Que hay que pagar para poder obtener de ese material. Ahora, si yo descargo eso de internet, por más que esté disponible, ¿qué estoy haciendo? Me estoy apropiando de algo que realmente no es mío. Entonces, la Biblia no me está aclarando que yo no descargue algo de internet que tiene derecho de autor, porque obviamente no está usando esas palabras, pero sí me estoy apropiando de algo que no es mío. Entonces sí puedo deducir que a través de ese mandamiento no debo robar, tampoco debo adueñarme de algo que tiene derecho de autor, por más que esté disponible, por ejemplo, en internet. Bueno,
Eso es un ejemplo claro para ver de qué forma en la palabra los mandamientos están expresamente implícitos, pero también son explícitos, o sea, de manera clara, ¿sí? Bueno, quiero que nos basemos en realidad en la Biblia y no en esta declaración de fe, porque como escuchamos la declaración de fe que dice que nos tenemos que basar en la Biblia, no puntualmente en la declaración de fe, sino la declaración de fe está diciendo que tenemos que ir a la Biblia para entender realmente en qué estamos creyendo. Bueno, vamos a ir directamente ahora al Salmo 19 y vamos a tratar de entender qué es lo que está diciendo David en este Salmo. Este salmo se divide en dos partes. Del versículo 1 al versículo 6, David nos habla y nos muestra la revelación general que Dios dio a todos los hombres. Fíjense que empieza y dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y algo que nos está mostrando David es que la primera parte de este salmo nos habla de que toda la naturaleza habla de Dios. Y la segunda parte es a partir del versículo 7 hasta el 14. David nos habla de la revelación escrita de Dios, o sea, de la ley. En ese momento, obviamente, estos salmos no eran parte de la escritura porque recién David las estaba escribiendo a gran parte de ellas. Entonces estaba haciendo referencia puntualmente a lo que nosotros conocemos como los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, a lo que los judíos llaman la Torá, o sea, la enseñanza, ¿sí? Es la parte más fundamental de toda la Biblia en la cual se componen grandes conocimientos, grandes mandamientos de todo lo que es la fe cristiana. En esta revelación escrita, donde encontramos justamente lo mismo que dice la declaración de fe, encontramos todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su gloria, para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida. Bueno, vamos a ver 6 atributos que David expresa en este salmo, que están a partir del versículo 7. Si ustedes lo quieren buscar también ahí, así más o menos me van siguiendo. El versículo 7, la primera parte dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Acá lo que está haciendo referencia David, como les decía antes, es justamente a la ley del Señor, o sea, a los primeros 5 libros a los cuales ellos tenían acceso como ley, que era la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir con que es perfecta y convierte el alma? Que es suficiente tener la ley para poder conocer la manera de ser salvos. Eso es lo que está diciendo David. Es la forma más precisa que tenemos de conocer al Señor. Y fíjense que termina con convierte el alma. ¿Qué quiere decir esto? Que hace volver al hombre a su estado natural. O sea, antes nosotros caminábamos con Dios cuando estaba Adán y Eva, y después del pecado y después de la caída, nosotros comenzamos a estar en pecado. Y es la Biblia, la ley de Dios, la que nos hace volver a Él, la que nos hace que nuestra alma se convierta, ¿sí? O sea, volver a ese estado del cual anhelamos tanto, de volver a estar con Dios. El segundo atributo está en la segunda parte del versículo 7, que es: el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Y esto lo podemos ver de alguna manera, que es que el testimonio de Dios sea fiel, que podemos confiar en ese testimonio plenamente y descansar y estar en paz de que lo que Dios nos está diciendo es lo correcto. Y para esto lo que les quiero aclarar es que muchas veces se recomiendan, por ejemplo, libros para leer, porque son muy buenos, porque tienen una linda lectura, son fáciles de leer y nos ayudan a aprender. Pero esos libros nos ayudan, pero siempre tenemos que estar 100% alertas de que fue escrito primero por un hombre. Segundo, que realmente puede ser más que nada una opinión o una manera de ver las cosas. No necesariamente tenemos que confiar y descansar plenamente en lo que ese libro es correcto. Por eso tenemos que estar muy alertas. En cambio, cuando uno se acerca a la Biblia, uno puede descansar en paz, estar tranquilo de que lo que está leyendo es palabra de Dios y está inspirada por Él. Fíjense lo que dice el Salmo 119, 98 al 101. Dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido.
porque tus testimonios son mi meditación. Más que los vientos más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Se dan cuenta cómo David también en este salmo está afirmando que lo único que tenemos que buscar para ser sabios y salir de esa necedad y del pecado es solamente la palabra de Dios. Seguro que un libro te puede ayudar y te puede dar una buena mano, pero poder descansar en la palabra es siempre lo más correcto. El tercer atributo está en el versículo número 8. El versículo número 8 nos dice: los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Y aquí me quiero detener un poco porque fíjense que David dice primero que los mandamientos del Señor son rectos. ¿Qué significa esto? Que tienen la manera correcta de seguir el camino. Y segundo, es que alegra el corazón. Para entender esto quiero que veamos un ejemplo así muy rápido. Miren, les cuento algo anecdótico. A mí muchas veces me pasa cuando, por ejemplo, nos subimos en el auto con la Lauri y tenemos que ir a algún lugar que no conocemos. Por lo general, ¿yo qué suelo hacer? Bueno, Lauri busca en el Google Maps a dónde tenemos que ir y cuál es la ruta correcta. En realidad le pido a ella porque escuchar al español hablando a veces, bueno, me da un poco de gracia, pero bueno, a veces no entiendo lo que me dice, pero prefiero que me lo diga la Lauri. Pero ¿qué me suele pasar? Que Laura me va indicando, bueno, doblar a la derecha, 6, 2 cuadras, 3 cuadras, no, acá tenés que doblar a la izquierda. Y de repente me encuentro en un lugar que me parece conocido y digo, no, me parece que me conviene ir por acá. Y la dejo de escuchar y dejo de escuchar su guía y empiezo a cometer errores. Y me confundo y tal vez termino yendo más lejos o no llego al lugar. Entonces me doy cuenta que realmente cuando volvemos a empezar, digo, bueno, listo, volvamos a empezar. Obviamente que por detrás, Lauri que se enoja, que me reta, me dice, no, a ver, si yo te digo que vas por acá, y sí, tengo que ir por ahí. Pero bueno, cuando pasa eso, y le digo, bueno, vamos a este lugar, que no sé cómo llegar, y yo sigo sus indicaciones, llego al lugar, primero que llego rápido, que llego bien, que no me confundo, y cuando llego al destino, siento satisfacción. Pero dije, bueno, llegamos al lugar, qué alegría que pude llegar a este lugar donde no sabía cómo llegar. Entonces fíjense cómo dice el Salmo: los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Y muchas veces nos olvidamos o no sabemos asociar la santidad del Señor y los mandamientos de Dios con la alegría. Y pensamos que ser santos o ser puros o ser rectos es algo aburrido, es algo pesado, es algo difícil. Pero nada más lejos que eso, que David nos está diciendo que es algo que nos alegra el corazón y nos llena de mucha satisfacción. Entonces tenemos que saber asociar la santidad con la alegría. El atributo número 4 tiene que ver con la segunda parte del versículo 8 y es el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué tiene que ver esto? Que la palabra de Dios y sus mandamientos son puros. ¿Qué significa que sean puros? O sea, que son tan limpios o tan puros, por ejemplo, como el agua, que nosotros podemos ver a través del agua. Cuando nos acercamos a la Biblia es tan pura, es tan limpia, que nos ilumina, que no es algo oscuro, algo que no se pueda entender. Sabemos que a veces suena algo complicado y solamente para los expertos o los teólogos acercarse a la Biblia y solamente es para ellos. Pero eso no es así, porque en realidad hay cosas difíciles en la Biblia. No es que haya cosas difíciles. El problema está en nosotros, el problema está en la persona, porque a veces nosotros no entendemos el contexto cultural en el que fue escrito la Biblia o no entendemos para quién fue escrito y no podemos trasladar eso de manera completa a nuestra vida. Bueno, les voy a dar un ejemplo de cómo no es fácil entender las cosas que pasaban en ese momento y trasladarlos al día de hoy por cuestiones que son también culturales y a veces hay que esforzarse para entender. Para eso les voy a leer ahí un diálogo cortito entre dos adolescentes, así como es escucharlos a hablar a ustedes hacia algo típico. Va a sonar un poco gracioso, pero bueno, es la idea. Y se encuentran dos amigos o se escriben así en este momento de la cuarentena y hola chabón, ¿cómo andás? Hola bro. Y medio chomazo esto de la cuarentena. Yo estoy ATR en casa haciendo banda de cosas, re manija 24/7. No, man, yo estoy tiradazo sin hacer nada. Y el otro le dice, ¿y no te pinta viciar al free? Que nada, ya fue. Oh, re niño rata sos.
Pero más tarde, porque ahora quiero hacer actividad física. Re careta, deja de flashear. Yo ahora voy a andar escuchando algo de música. Jaja, a ver, mandame el tema. Es nuevo, escuchalo, me recopa. Un temaiken re tincho igual, está flama igual, man. Mal, posta, está bueno, epicardo. Bueno, me lo voy a descargar. Nos vemos después, dale, loco, un abrazo, nos vemos, brother. Bueno, seguro que se están riendo del otro lado, pero este pequeño diálogo que ustedes a veces suelen tener con todos estos términos que a veces ni yo los entiendo, imagínense a alguien escuchando o leyendo un chat de ustedes de acá a 50 años. Les va a recostar entender realmente lo que están diciendo. Entonces hay que hacer un esfuerzo y tratar de interpretar todo lo que está pasando, más allá de la gramática, de la forma de escribir, de lo que están contando en ese momento histórico. Además de esto, seguramente más de uno está pensando que hay algunos pasajes o algunos versículos que son oscuros. ¿Qué significa? Que de alguna manera son difíciles de interpretar y no es fácil echar luz sobre lo que están hablando y lo que está diciendo. Pero siempre hay un versículo que va a echar más luz y nos va a ayudar a ser más claros con lo que nos está diciendo. Pero siempre es muy característico que esos versículos oscuros nunca van a afectar a las doctrinas fundamentales más importantes realmente de la Biblia. Son cosas que debemos saber, sí, que nos ayudan a conocer a Dios, sí, pero seguro que hay cosas más importantes y podemos dejar mucho más tiempo para después y estudiarlo con mucho más cuidado. Por eso es que tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas, que la realidad es que no hay excusas para no leer la Biblia, no hay excusas para no estudiarla, siempre hay una manera de hacerlo. El versículo 9 dice que el temor del Señor es limpio y que permanece para siempre. Siempre hemos hablado del temor del Señor, que cuando tenemos que acercarnos al Señor no es con miedo, sino con temor, o sea que es con reverencia. ¿Por qué? Porque el Señor es totalmente perfecto, es limpio, no tiene mancha, no tiene ninguna falla. Por eso permanece para siempre. Su palabra no se puede actualizar, no se puede corregir, no se puede hacer algo nuevo. No es que, bueno, acá hay algo que agregar, acá hay algo que hay que sacar. Por eso dice la palabra que cielos y tierra podrán pasar, pero tu palabra no pasará. El último es en el versículo 9, la segunda parte dice, los juicios del Señor son verdad y son todos justos. En el Señor siempre todo va a ser justo y Él va a hacer justicia. Y por último, fíjense que David termina diciéndonos que deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y la que destila del panal. Y lo último que quiero decirles es que realmente aprendan a buscar en la Biblia y ser felices, porque David lo que nos está enseñando es que los preceptos del Señor realmente nos van a dar alegría y nos van a llevar a realmente descubrir a nuestro Dios y quién es Él para nosotros. Así que bueno, no quiero que tengamos excusas, nosotros estamos disponibles para poder seguir ayudándolos a acercarse a la palabra y ya los vamos a esperar el sábado y vamos a seguro seguir con este tema y vamos a debatir un poco y si tienen alguna pregunta la pueden llevar y seguimos hablando. Les mando un abrazo grande, chicos, Dios los bendiga, sigan poniendo esfuerzo y empeño en leer la palabra. Los quiero mucho.